Alfredo Quiñones Hinojosa, Dr. Q, nació tan pobre que en su casa no había agua ni luz y vio morir a su hermana de 6 meses por deshidratación. Vivían en el barrio más abandonado de Mexicali, junto al muro que se le convirtió en obsesión. Por eso lo brincó y lo cacharon y lo regresaron. Por eso lo volvió a intentar como su ídolo Calimán y entonces pudo correr y adentrarse. Ahí trabajó en el campo y luego en una ferroviaria donde cayó en un tanque de azufre y salvó su vida de milagro. Ahí decidió que sería médico. Con un esfuerzo inaudito obtuvo una beca en la Universidad Pública de California en Berkeley. Por sus calificaciones postuló y fue admitido en la Escuela de Medicina de Harvard. Hoy es el jefe de neurocirugía en la celebérrima Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Es el favorito de una serie de Netflix sobre los mejores médicos del mundo. Y Brad Pitt prepara una película sobre la vida del Dr. Q. Doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, director de neurocirugía de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Antes que nada, doctor, de verdad, muchas gracias por esta conversación. Sé que eres uno de los hombres más solicitados del mundo y que tienes una agenda siempre llena de realizaciones. Para mí es un honor, un orgullo poder hablar contigo. Mi querido Ricardo, muchísimas gracias. De verdad, no te imaginas qué honor me da el estar aquí contigo y primero que nada, pues darte las gracias por darme la oportunidad, darme esta plataforma para poder de una u otra forma dirigirme a todas aquellas personas que te escuchan y que te miran a diario. Para mí es un gran honor y ojalá que tengamos la oportunidad de hablar de alguna de las cosillas que estamos haciendo y un poco de mi vida y de aprender, más que nada de compartir. Ese es mi objetivo ahora este día. Doctor Quiñones, doctor Q, después de lo de tu hermanita de 6 meses y de tu propia experiencia en aquel horrible tanque de azufre, ¿vivir es un milagro, doctor? Sí, Ricardo, indiscutiblemente. Eso, no nada más esas experiencias que la vida me dio personalmente, el mirar a mi hermanita, y el otro día estaba reflexionando con mi madre precisamente de eso, el de saber que ella falleció a una edad muy temprana por enfermedades que pues se pueden rectificar por deshidratación, por diarrea, por la pobreza más que nada, esa inequalidad que existe en el mundo. Mirar eso y luego después de eso a los 19 años luchar por mi propia vida, casi fallecí como tú dices en un tanque en el cual por un milagro me sacaron vivo mi padre y mi cuñado, pero también ahora reflexionar a diario, Ricardo, en lo que yo hago, en los pacientes en los cuales yo opero, el saber que estamos caminando una línea muy finita a diario entre la vida y la muerte. Yo pienso que eso me hace reflexionar que la vida en sí es un milagro, y es un milagro el cual lo tenemos que disfrutar, es un milagro el cual lo tenemos que vivir y es un milagro el cual lo tenemos que apreciar, y por eso me da una ilusión grandísima el seguir respirando a diario. Si sientes que la ciencia médica es una competencia con Dios o un instrumento de Dios. Yo pienso, Ricardo, que es un instrumento el cual podemos utilizar para ayudarnos, para tener una vida mejor. Es un instrumento que nos da la oportunidad de entendernos física y espiritualmente también. Es un instrumento que nos da la oportunidad de vivir una vida mejor, de no tener que pensar que somos o estamos desafiando al poder de Dios. Yo soy una persona creyente también de fe y lógicamente me doy cuenta que a través de los años, no importa cuánto aprendamos de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, al final del día no podemos desafiar el destino, no podemos desafiar que llegamos a este mundo por un suspiro. Y ese suspiro a veces lo disfrutamos o a veces en verdad nos hace sufrir, pero en ese sufrimiento y en esos tiempos de disfrutar nos damos cuenta que hay una jornada muy importante que es la vida, y la ciencia de la medicina nos permite de una u otra forma aumentar esa calidad de vida de un ser humano. Espero que no te moleste esta pregunta, pero cuando tú tienes en tus manos la posibilidad de preservar una vida, extrayendo un tumor del cerebro, vencer a la muerte, ¿te sientes un poco Dios? ¿Un
poco todopoderoso? Fíjate que no lo miro de esa forma yo, Ricardo. Yo siento que mis manos, estas mismas manos que piscaban tomate, estas mismas manos que crecieron humildemente en México, no son nada más que el vehículo. Somos el vehículo de una energía universal, somos el vehículo de un conocimiento universal, somos el vehículo de la ciencia, de la medicina. Entonces jamás me siento ni como Dios, me siento como un ser humano. Me siento como un ser humano conectado a otro ser humano, con un ser humano el cual tiene la oportunidad, el privilegio de poder ayudar a otro ser humano. Jamás me he sentido de otra forma diferente. Humildemente me siento que al momento de desafiar a veces la muerte, porque sí es cierto, entramos al quirófano a veces con un paciente que está a punto de fallecer y de una u otra forma de vez en cuando lo sacamos de esas garras de la muerte y en verdad te hace sentir ser humano. A mí me hace sentir más ser humano el saber que nuestras vidas son tan frágiles que pueden cambiar de un segundo al otro. Entonces, en vez de hacerme sentir como Dios, me hace sentir mucho más apegado a la tierra, en esa tierra firme en la cual tenemos que estar como seres humanos. Jamás creer que somos más de lo que somos. Somos lo que somos, lo debemos de disfrutar y de una u otra forma tenemos que utilizar ese conocimiento, esa sabiduría, ese don que nos ha dado la vida para ayudar al prójimo. Por cierto, ¿qué representa para ti entrar a un quirófano? ¿Es como entrar a un templo? ¿Y por qué les dices a tus ayudantes, vamos a rockear? No lo entiendo, es un contraste muy grande. El quirófano para mí es el teatro el que utiliza el artista. Para mí el quirófano es la iglesia que utiliza el Padre. Para mí el quirófano es la fuente en sí, es ese lugar sagrado en el cual entramos un paciente y yo con todo nuestro equipo, porque no nada más somos el paciente y yo, tenemos un equipo de docenas de personas que entran con nosotros y es un lugar en el cual realizamos una sinfonía, en el cual trabajamos juntos para que el paciente salga adelante. Y sí, es un lugar sagrado que nos hace y nos permite abrir algo que es completamente sagrado, lo cual es el cerebro. Para mí es un lugar que en verdad nos da la oportunidad de ir a hacer algo magnífico. Los artistas, los cantantes van a hacer rock and roll, como tú dices, a rock and rollear. Para mí es un símbolo en el cual entramos ahí a hacer una obra de arte, una obra increíble, un milagro en sí. Un milagro el cual todos estamos juntos para que ese paciente está al centro y simbólicamente el paciente está en el mero centro del quirófano cuando lo estamos haciendo cirugía. Entonces el centro de todo, como para mí se me afigura que el quirófano es el centro del universo y donde está el paciente está en el mero centro de todo el mundo. En ese momento el universo está circulando este paciente allá dentro del quirófano. Oye, doctor, ¿y tú qué querías ser de chiquito? ¿Siempre quisiste ser médico o cómo fue tu descubrimiento? De chiquito lo que yo quería ser el niño más travieso del mundo. Sí. No, te lo digo de todo corazón. Era un niño inquieto, no es a pensar que era un niño, wow, que tú digas que niño tan inteligente. No, yo tenía la reputación de ser el niño más travieso, de ser el niño más inquieto. Ahora, en la actualidad, mis tías a veces se ríen de mí porque me dicen, ¿cómo va a ser posible? Me acuerdo cuando era niño, no, ninguna de mis tías me quería porque yo traía a todos mis primos, era el coordinador de todas las travesuras más increíbles que podías crear de niño, entonces los traía a todos. Y a veces mis tías ahora en la actualidad se ríen porque dicen, ¿cómo va a ser posible que mi hijo o mi hija eran mayores que tú cuando tú eras, porque era un niño pequeñito, ¿no? Entonces de niño. Pero yo lo que sí quería, Ricardo, te lo digo de todo corazón, yo sabía que había algo más allá. Cuando yo miraba al cielo, cuando me subía al techo de esa casita muy pobrecita que teníamos nosotros, y yo me subía al techo porque acuérdate que vivía en Mexicali, una ciudad caliente. Sí, a Los Ejidos, un lugar, y no teníamos aire acondicionado, no teníamos nada, nos subíamos al techito nada más para agarrar un poco de la brisa esa a veces, porque era un calor agobiante, y me acuerdo que yo me sentaba así y miraba hacia el cielo,
De Sí. niño, yo miraba al cielo, miraba las estrellas. Yo sabía, Ricardo, que había algo más allá de nuestro pueblito de Mexicali. Yo sabía que había la oportunidad de viajar, de conectarse. Yo no sabía, indiscutiblemente, no tenía la menor idea de Viaje a las Estrellas, de Captain Kirk, Ajá. de esos programas de televisión. Cuando los empecé a mirar me di cuenta que había un universo mucho más grande en el cual yo vivía. Y empecé a soñar, así de sencillo, Ricardo, empecé a soñar. Yo de niño, entonces tú me preguntaste, ¿qué es lo que yo quería hacer de niño? Lo Sí. que yo quería hacer de niño, yo quería ser explorador. Nunca me imaginé que yo iba a ser explorador de cerebros. Y que nunca me imaginé que iba a ser un astronauta de este universo, que para mí es el universo más hermoso del mundo. Es el universo más desconocido del mundo. Porque sabemos del cerebro tan poco y tan poquito. Y cada vez que yo entro al quirófano, siento que estoy navegando ese universo que miraba de niño. Entonces, para mí, imagínate, es una satisfacción, es un thrill, que le llamamos en inglés. Es una adrenalina que se te viene al cuerpo, que es increíble. Finalmente estás cumpliendo tu sueño. Estás viajando por ese universo que es el cerebro, doctor. Hasta donde tengo entendido, porque leí por ahí alguna obra de un doctor Quiñones o doctor Q, que el cerebro tiene 100 millones de neuronas, más de 160 millones de sinapsis. ¿Cuánto llevas recorrido de ese universo que es el cerebro y cuánto te falta por conocer? Yo voy a pasar toda mi vida 100 billones de neuronas, 160 trillones de sinapsis que están constantemente, ahorita entre tú y yo, tú tienes 160 trillones de sinapsis que se están conectando. Entonces yo he explorado una fracción. Yo voy a pasar toda mi vida y jamás voy a ni siquiera explorar una pequeñita fracción. Es por eso que este universo tan desconocido me llena de ilusión, me hace sentir joven constantemente, aprender constantemente de esto, me hace sentir que sé tan poco y tan poquito y tenemos tanto que hacer. Y conecto esta pregunta a la que me hiciste anteriormente, que si yo entro al quirófano y salgo una vida y me siento Dios, no, al contrario, me doy cuenta que sabemos tan poquito que te hace sentir más humano, te hace sentir que tus pies están constantemente en la tierra. Por cierto, ¿cómo fue la primera impresión tuya cuando viste un cerebro? Muchos de nosotros a lo mejor sentimos medio miedo, o es una cosa así, una cosa medio o muy impresionante. ¿Qué fue para ti ver por primera vez un cerebro? No, imagínate, Ricardo. Primero que nada, en cuestión del miedo, yo pienso que es muy importante que la gente sepa que el miedo es una parte esencial de lo que hacemos constantemente. Siempre le digo a mis pacientes, si tú entras a un quirófano y tu cirujano no tiene miedo, ese cirujano tiene la posibilidad de lastimarte. Entonces ten cuidado. El tener miedo es importante. No es el miedo lo que importa, es cómo reacciona tu cuerpo y tu mente al miedo. La forma en que la mía reacciona es que constantemente al tener ese miedo la adrenalina sube, todos tus sentidos están a lo máximo, poniendo atención, como que el mundo se pone en cámara lenta, ¿verdad? Y me recuerdo la primera vez que yo miré el cerebro, porque esa es la pregunta que me hiciste. La verdad es que yo al entrar, nunca se me olvida, yo iba caminando en Harvard. Un día en la noche, acuérdate, Santiago Ramón y Cajal, que fue una persona muy humilde, que ganó el premio Nobel en 1906, decía que las chances no le llegan a la gente que las quiere, sino a aquellas que lo buscan. Yo iba casi a medianoche, en un viernes, hasta la biblioteca en Harvard, y me encuentro un doctor, y me dice, un doctor súper famoso, neurocirujano, me dice, oye, ¿cómo te llamas? Ya le dije mi nombre. Yo sabía exactamente quién él era, porque era muy famoso. Y me invita al quirófano. Y yo pensé, a lo mejor me invita en el futuro. Y me dice, no, ahorita, vámonos. Ay. Y me lleva, me da mi traje de cirugía, me espera, nos entramos al quirófano, Ricardo. Y yo recuerdo, como si fuera ahorita mismo, recuerdo el olor, los sonidos, todo. Entro al quirófano y lo primero que miro es la cara del paciente despierto. Y del otro lado de todo esto estaba un residente, jefe de residentes, y mi cirujano estaba a punto de entrar. Entonces él me va a dar la vuelta, y cuando doy la vuelta yo miro el cerebro.
Y miro el cerebro que estaba latiendo así, moviéndose, bailando, de la forma en que lo describo. Estaba bailando con el corazón latía y el cerebro se movía así, de una forma tan increíble. Te lo juro yo que mis rodillas... ¿Casi dirías que eres bello el cerebro? Sí, es una belleza increíble, una belleza indescribible, o sea, no te la puedo escribir con palabras, tienes que mirarlo, tienes que sentirlo, tienes que palparlo, tocarlo, sentirlo, olerlo, es algo increíble. Entonces cuando yo miro esto, te lo juro que mis rodillas se me doblaron, o sea, así de sencillo fue, y fue una conexión inmediata. Fue una sensación que es difícil de describir con palabras, es algo que te conecta. Algo que de repente te das cuenta que esas neuronas y esas sinapsis que tenemos nosotros, tú y yo ahorita, a pesar de estar a miles de millas de distancia, de una u otra forma estamos conectados, porque el universo es algo indescribible, y ahí sentí esa conexión con ese paciente, con ese cerebro. Ahí es donde yo decido, un día yo voy a hacer lo mismo. ¿Se te iluminó la vida? Así de sencillo. Yo regresé a casa ese día, me acuerdo, le dije a mi esposa Ana, que ha sido una mujer tan paciente en mi vida, y le dije, es tu mejor paciente. ¿No? Tu mejor paciente, Ana. Perdón, pero me ibas a decir ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste? Yo le dije a ella, he encontrado mi segundo amor, que es la cirugía, la neurocirugía, el cerebro. Y así fue. La pasión nació en ese momento, en esa conexión. Ahora, ¿qué son los tumores en los cerebros? ¿Son unos monstruos, una maldición, un capricho de la naturaleza? ¿Qué son? ¿Y cómo te enfrentas a ellos? Yo pienso que es algo, primero que nada, no lo entendemos. No entendemos el por qué, no sabemos si es un proceso de evolución, no sabemos, a lo mejor a veces me pongo a pensar, ¿no serán los tumores algo que nuestro cerebro está tratando de hacer para evolucionar? Porque en verdad, estas células cancerosas, Ricardo, te lo digo yo, tienen un poder de migrar, tienen un poder de duplicarse, tienen un poder de hacer cosas milagrosas que son indescribibles. Yo las miramos nosotros a veces, son unas células grandes de 10 micras, se pueden hacer pequeñitas y reducirse a un espacio que puede pasar por 500 nanómetros, lo cual es la mitad de una micra. O sea, tienen la habilidad de cambiar su forma, tienen la habilidad de esconderse, tienen la habilidad de presentarse de otra forma, tienen la habilidad de tener una cosa increíble, las cuales las hace invencibles casi. Entonces yo me pongo a pensar, es algo tan complejo, lo cual no entendemos. No sé si será un capricho de la naturaleza, no sé si será un monstruo, pero indiscutiblemente lo que están haciendo en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, están desarrollando una cantidad indescriptible de cosas malas. Lógicamente, un paciente que se presenta con un tumor canceroso tiene un promedio de vida muy bajito. Se empieza a comer, empieza a destruir el resto del cerebro. Entonces, algo que a mí me ha fascinado, cómo migran, cómo se duplican, cómo siguen sobreviviendo, cómo vencen a la radioterapia, cómo vencen a la quimioterapia y cómo podemos hacerle para que estos pacientes empiezan a vivir más. Eso me fascina. Pero tú les ganas la batalla, te me antojas como una especie de Quijote con tu lanza contra los molinos de viento. Supongo que a veces has perdido alguna batalla, no sé eso qué significa, pero las más de las veces las ganas, doctor. ¿Cómo le haces para vencer a estos habilidosísimos diablillos que son estas células cancerosas o cancerígenas? Primero que nada, muchísimas gracias por creer que he ganado muchas batallas. Yo personalmente me siento que he perdido muchas más batallas de las que he ganado. Es triste en mi vida porque, si me preguntas, he hecho más de 5,000 cirugías en mis últimos 20 años. Si me preguntas, sí, gracias a Dios que muchos pacientes han sobrevivido, muchos pacientes han triunfado, pero los que se me han quedado pegados en mi corazón, los que se me han quedado pegados en mi mente, los que me llenan a veces de esas pesadillas que tengo de no haberlos podido salvar, esos son los que sigo recordando, y por eso siento que he perdido muchas más batallas. Simbólicamente, de la forma en que he ganado es que simple y sencillamente cada vez que yo llevo un paciente al quirófano, lógicamente lo que estoy haciendo es que le estoy dando al paciente esperanza.
Y yo pienso que es algo muy importante. La esperanza es el único sentimiento el cual es más poderoso que el miedo. Así de sencillo. Entonces yo siento que al momento de darle al paciente esperanza, estamos ganando una batalla pequeñita, simbólicamente. Pero en verdad, en cuestión en contra del cáncer, sí, puedo tener unas cirugías exitosas técnicamente, pero al final del día este cáncer sigue de una u otra forma aludiendo a la radioterapia, a la quimioterapia. Eventualmente el paciente físicamente se rinde en contra de esa enfermedad. Simbólicamente y espiritualmente siguen conmigo, siguen vivos, los sigo en mi mente, me siguen dando la fuerza para poder encontrar curas en contra del cáncer un día. Ahora, doctor, eres el director, el jefe de neurocirugía de una de las clínicas, yo diría la clínica más célebre de todo este planeta, la Clínica Mayo. Pero también has llevado tus manos, tu corazón, tu cerebro a lugares de una enorme pobreza, como Haití o Filipinas, incluso México, para operar gratuitamente, además de que te llevas a tus cuates y todos pagan sus gastos, etcétera. Qué buenas invitaciones haces, ¿eh? Los invitas, pero que paguen viajes y hoteles y todo a tus cuates cirujanos para operar a personas que no tienen ninguna posibilidad de pagar un hospital. ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de un rico y el cerebro de un pobre, doctor? Qué linda pregunta. Primero que nada, los héroes son los pacientes número uno. Los segundos héroes son aquellos cirujanos que no tienen una conexión. La única conexión es la bondad que tienen de cambiar el mundo. Segunda parte, y ellos son los que se merecen ese reconocimiento. Yo, lógicamente, yo crecí pobre, yo lo siento que es una responsabilidad mía de seguir haciendo esto. Y sí, me llevo mis cuates, los cirujanos más famosos del mundo, y nos vamos. Es el único lugar en que mira cirujanos de este calibre operando juntos en gente súper humilde que jamás imaginaría que iban a ser operados de esta forma. Y lógicamente lo que hacemos es formar puentes con nuestra fundación Mission Brain. Segundo, y lógicamente lo lindo de esta pregunta es que sí, yo he abierto cerebros de gente afroamericana, hispanos, anglosajones, judíos, musulmanes, cristianos, y lo que sí tienen en común todos estos cerebros, Ricardo, es que yo no miro una diferencia, ni abajo de mis ojos, ni abajo del microscopio, ni abajo de los resultados patológicos que hemos hecho. Entonces, para mí es algo simbólico, lo cual me dice que todos tenemos una capacidad enorme de cambiar el mundo. Y no importa que seas un billonario o no importa que seas la persona más pobre que existe, que está sin casa en la calle. Al final del día todos tenemos su potencial. El reto es cómo lograr que nuestro cerebro agarre ese potencial, cómo empezar a cambiar estas inequalidades que existen en el mundo. Y es la razón por la cual nosotros empezamos Mission Brain. Yo no puedo tomar crédito solo, empecé con mis colegas, empecé con mis cuates. Lógicamente ellos siempre se han sentido muy cercanos a mí por el hecho de que miran esa conexión y yo la disfruto mirarlos a ellos, cambiar el mundo, disfruto mirar a mis pacientes. Una ilusión muy grande, y eso es lo que se merece el mundo. Lo que nos merecemos todos es seguirlo cambiando. Doctor, aunque tu modestia se resista en esta carrera, en estos 20 y tantos años, te has convertido casi en una leyenda viva. Eres ahora estrella de una serie de Netflix sobre los grandes médicos de nuestro tiempo. Brad Pitt quiere hacer una película sobre tu vida. Incluso él está pensando si él va a caracterizarte. Yo lo veo difícil porque no es tan guapo como tú, Pitt, ni está tan como tú, de musculoso. ¿Qué significa todo esto para ti, la fama? ¿Cómo le haces para que no se te suba? Qué lindo eres. Gracias. No te imaginas que yo sé que me estás mintiendo, pero como le digo a mis estudiantes, no, por favor, no lo siguen haciendo. Es que lo entiendo, no, pero sí, en verdad, te lo juro. Fíjate que Jeremy Kleiner es el vicepresidente y Didi Garners, que son los productores, son los dueños de esta compañía con Brad Pitt, son dos jóvenes increíbles, muy sabios. Ellos se contactaron conmigo desde el 2007. Pero me preguntas el por qué me mantengo en tierra firme. Es muy sencillo, Ricardo, es muy sencillo. La primera vez que anunciaron en el 2016
que la compañía de Brad Pitt iba a hacer una película, se estaban asociando con Disney, luego con Annapurna, y ahora estamos mirando otras compañías, se han hecho varios scripts, y la verdad es que son perfeccionistas, ¿eh? Ellos no han estado contentos con la historia. Jeremy Kleiner, Didi Garner y Brad Pitt ya han hecho varios guiones, no han estado contentos. Acuérdate que han sido nominados para Moonlight, Minori este año, muchas películas súper famosas. Entonces son perfeccionistas y ahí nos identificamos, pero de la forma en que me hace sentir y me hace regresar a tierra firme es que un día, el 2016, yo le digo a mi hijo David que iban a hacer él me pregunta, oye papi, dice, van a hacer una película de tu vida, y dije, de aquí soy, mi hijo se va a dar cuenta que yo soy importante, y le digo, sí, mi hijo, va a ser así, va a ser, así va a ser, y él es una persona con un sentido del humor muy fuerte en contra de mí, bueno. Y me dice, ¿quién va a hacer tu papel? Y le digo, ¿sabes qué, mijo? Está empezando una persona alta, fuerte y guapa para que sea de verdad, que son lógicamente 3 mentiras que le eché ahí. Y le dije, están pensando de Dwayne The Rock Johnson. Y él se empieza a reír de una forma increíble y me dice, Daddy va a ser Danny DeVito, que Danny DeVito está como por aquí así de grande. Así es que, pero le dije, sería un honor para mí que fuera Danny DeVito. Esa es la forma en que yo me mantengo en tierra firme, modesto. Doctor, sé que tienes que ir a la clínica, no quiero abusar. Ojalá cuando se estrene la película podamos volver a hablar y la promovemos fuerte, ¿te parece? Por ahora tengo una pregunta final. De no ser médico, ¿qué hubieras escogido entre ser rockstar o Calimán? Calimán, 100% Calimán, porque era una persona humilde, era una persona sabia, una persona que utilizaba ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y ayudaba al mundo. Era noble, era una persona con un corazón grandísimo. Sigue siendo, y eso es la razón por la cual ha sido mi héroe por muchos años. Pues retomo esto último, con una gran admiración, con una gran emoción, retomo tu corazón magnífico de Calimán. Doctor, para México es un orgullo tenerte, de verdad. Y gracias por lo que haces, gracias por venir a operar a todas estas personas, gracias por haber lanzado un gran mensaje allá en el país más poderoso de la tierra, de que los mexicanos podemos ser, además de todos esos clichés que nos cuelgan, podemos contribuir a la ciencia y podemos contribuir a la vida de los congéneres. Doctor, te mando un abrazo grande, con mucha admiración, un abrazo fraterno. Espero algún día dártelo personalmente, doctor. Gracias, Ricardo. Un abrazo y un beso a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta siempre, doctor.